casa. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Seguro, al igual que yo, estaban esperando la clase de Ciencias Sociales para segundo de secundaria, ¿verdad? Yo sé, es que aprender sobre historia es súper interesante. ¿Recuerdan en qué nos quedamos el programa anterior? Exacto, estábamos viendo las acciones de Titu Yupanqui, el general de Manco Inca que cercó Lima para poner en jaque a los españoles. Pero no olvidemos lo más importante, las causas que dieron origen a esta rebelión. Hoy retomaremos con el cerco de Lima y lo que sucedió después. Toma nota de las fuentes históricas que se usaron para reconstruir esta parte de la historia. Y no te olvides de enfocarte en las causas que originaron esta rebelión y sus consecuencias. Ahora sí, no esperemos más y comencemos con un episodio de Sucedió en el Perú. Ahí va el video. Manco Inca dispuso que su bravo general Titu Yupanqui, también conocido como Kisu Yupanqui, comandase el cerco de la ciudad de Lima. Yupanqui estableció su cuartel general en las faldas del Cerro San Cristóbal y colocó a sus tropas en distintos puntos del valle, todos cercanos al río. De esta manera emprendió el cerco de la entonces pequeña ciudad, mientras él, desde la cima del cerro, lo observaba todo. Claro, yo supongo que ese día no había esta neblina, ¿no? Porque si no hubiera sido bien difícil observar lo que estaba pasando. Corría el mes de agosto de 1536 y Lima estaba amenazada por cerca de 25.000 guerreros incas, distribuidos en 3 grandes grupos. Se produjeron varias escaramuzas y los españoles no consiguieron romper el cerco. Pizarro entonces preparó a su ejército para la batalla final. Como en el Cusco, los españoles recibieron el valioso apoyo de miles de indígenas, enemigos de los incas. Los eventos finales se dan justamente cuando los españoles llegan a tomar el Cerro San Cristóbal, donde estaban, si se quiere, replegados los representantes del dominio incaico, porque no hay que olvidar que en el cerco de Lima actuaron incas, grupos étnicos de la región que apoyaban a los incas, pero también al lado de los españoles estaban los huancas, que apoyaron más bien a los españoles por una razón básica, que era el parentesco de Pizarro con una importante mujer de la élite de los huancas. Kisu Yupanqui estaba decidido a exterminar a los extranjeros. "A la mar, barbudos", era el grito de sus guerreros. La ciudad estaba casi desierta cuando llegaron los indios desde el Rímac, que en ese entonces se llamaba Barrio de Santana. El sangriento enfrentamiento se produjo más o menos donde yo estoy en este momento, en el actual Jirón Ancash, a la espalda de Palacio de Gobierno. Cuentan las crónicas que Titu Yupanqui luchaba desde su litera y en pleno combate fue alcanzado por una lanza que le atravesó el pecho. Cuentan las crónicas también que, muerto Titu Yupanqui, los indios comenzaron a retirarse. Se puede discrepar de eso, pero lo cierto es que Titu Yupanqui murió y que el cerco de Lima fracasó principalmente debido a los refuerzos de indios que recibió Pizarro de diversas partes, pero sobre todo de Huaylas. Recordemos que Francisco Pizarro estaba casado con Inés Huaylas, cuya madre era la señora de Huaylas, Contarhuacho. En ese caso, la suegra sí que le dio una ayudita al yerno. Con su jefe muerto, los guerreros incas sobrevivientes emprendieron el retorno a sus comunidades de origen.
Estamos en Puruchuco, zona arqueológica ubicada en el distrito de Ate. Aquí quedaba un palacio inca ocupado por el curaca de esta zona y su familia. Pero no hemos venido hasta aquí para contarles eso, sino para contarles que en este lugar ocurrió un hallazgo arqueológico importantísimo. Se trata de un cementerio inca donde hay restos de soldados incas que perecieron en el enfrentamiento entre las tropas rebeldes y las huestes españolas. ¿Y por qué decimos que fue un hallazgo arqueológico importantísimo? Porque estos fueron los primeros y únicos restos de soldados incas muertos en la Guerra de la Conquista que se han encontrado hasta el momento. Son cráneos de muchachitos entre 18 y 22 años que tienen perforaciones de proyectiles de armas de fuego españolas. Recordemos que en esta guerra Pizarro tuvo de aliados a los indios Huaylas, pero no solamente a ellos, sino también a indios de otras zonas de Lima, como Surco, Caraballo y Lurigancho. Tras la victoria, Pizarro respiró aliviado, más aún cuando empezaron a llegar al Perú refuerzos de otras partes del continente. Mientras tanto, en el Cusco seguían los enfrentamientos. Hernando Pizarro intentó sin éxito capturar a Manco Inca. En la refriega era muy llamativa la rivalidad de algunos pueblos con los incas. Un caso notable era el de los huancas, del Valle del Mantaro, frente a los cuales Manco entabló una guerra a muerte. Años después, ellos solicitarían ante la Audiencia de Lima y luego ante el rey de España beneficios por los favores prestados a la causa hispana en las guerras de conquista. En el Cusco, los combates eran cada vez más reñidos. Manco Inca montaba a caballo y usaba armas de fuego. Ambas cosas arrebatadas a los españoles. Después de levantar el cerco de la ciudad del Cusco, Manco Inca se retiró a Yucay y posteriormente llegó hasta aquí, a la fortaleza de Ollantaytambo. Los españoles decidieron ir a su encuentro y capturarlo, y para ello organizaron una gran fuerza militar. Esta expedición estuvo a cargo de los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro. Advertido de la amenaza, Manco Inca pudo organizar la defensa y rechazar a las tropas enemigas desde estas alturas. Cuentan las crónicas que el Inca dirigió a sus hombres montado a caballo, con una lanza en la mano. ¿Se imaginan? Eso quedaría genial en una película, ¿no? A pesar de haber puesto en aprietos a la administración española, Manco Inca era el soberano de un imperio en ruinas. La guerra no daba tregua para la siembra, los depósitos estaban saqueados y la tropa empezaba a sentir hambre. En el sur, las fuerzas rebeldes fueron derrotadas y pereció el sumo sacerdote. Además, la alta dirigencia cusqueña seguía mostrando grietas. Pauyu Inca, hermano de Manco Inca, estableció una alianza con Diego de Almagro. Pauyu Inca era un hermano de Manco Inca. Él viajó con Diego de Almagro a Chile y volvió con Diego de Almagro. Y luego que Manco Inca fracasa en su rebelión, Pauyu Inca se alía con los españoles. Lo coronan, Almagro lo corona como nuevo Inca, entendiendo, digamos, a los incas como una monarquía más de estilo europeo. Coronan, lo vuelven Inca, le ponen la Mascaipacha en algún momento, y él se vuelve el nuevo Inca del territorio. Entonces hay un momento en el que hay dos Incas, en realidad el Inca rebelde, que es Manco Inca, y el Inca aliado de los españoles, que es Pauyu Inca. Pero yo creo que Pauyu Inca
refleja el sentir de un conjunto de la población incaica, que era que los españoles no podían ser vencidos, no podían ser expulsados, que ellos estaban ahí y no se iban a retirar. Entonces lo más práctico para él probablemente era una alianza con ellos, de tal manera que él pudiera mantener un poder en el territorio, ser un inca, pero ya un inca no como en los tiempos antiguos, sino esto más bien sería un inca que comparte su poder con las nuevas autoridades españolas. Almagro, que regresaba de su fracasada expedición a Chile, venía dispuesto a enfrentarse a los Pizarro. Su primera acción fue apoderarse del Cusco y tomar prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro. Manco Inca no tuvo más remedio que licenciar a gran parte de sus exhaustas tropas y retirarse a Vilcabamba. Vilcabamba se ubica en la ceja de selva, al noreste del Cusco, entre los ríos Urubamba y Arequipa. Desde allí, Manco Inca continuó la resistencia. Vilcabamba es una ciudad grande, estamos hablando de 15 hectáreas aproximadamente que están cubiertas por la selva. Tiene sectores donde hay una especie de plaza, unas habitaciones grandes conocidas como callancas, también hay otros adoratorios, el sector de Tendipampa, las estructuras dobles, hay canchas, hay viviendas. Replegarse en Vilcos y luego en Vilcabamba supone, digamos, generar un espacio donde él desarrolla, digamos, poder, dominio sobre los grupos nativos lugareños, donde desarrolla culto al sol, pero vuelve al culto original, a Punchao. Entonces, eso ritualmente tiene y políticamente tiene una gran importancia, porque justamente es, digamos, recomponer el mundo. O sea, el mundo se había puesto al revés, se estaba produciendo un caos. Manco Inca se va a este mítico lugar llamado el Vilcabamba, y en el Vilcabamba lo que hace Manco Inca es organizar un conjunto de pequeñas hostilidades contra los españoles, van atacando de a poco, roban algunos elementos, armas, caballos, etc. Una especie de guerra de guerrillas. Durante 8 años, Manco Inca dirigió en Vilcabamba una suerte de estado independiente y en 1544 fue asesinado por un soldado almagrista refugiado en ese lugar. Se convirtió desde el principio en refugio de, digamos, gente que podríamos llamar marginal, que por una u otra razón quiere retirarse por escapar de la autoridad, por hacerse de un pasado que le resulte provechoso, por beneficios directos, etc. Y tenemos allí a mestizos y a españoles que están refugiados en Vilcabamba, y Diego Méndez, que es el que mata a Manco Inca, aparentemente había sido seguidor de Almagro. Existen dos versiones, las más conocidas, ¿no? Que uno fue acuchillado por detrás por un grupo de españoles que se refugiaron después del conflicto que hubo entre los pizarristas y los almagristas. Y otro es que fue golpeado por estos mismos en la sien, ¿no? Tenían una especie de juego con bolos y lo golpearon en la sien. La trágica muerte de Manco Inca significó un duro golpe para la lucha de reconquista, que nunca más
logró la dimensión alcanzada entre los años 1536 y 1538. De inmediato asumió el gobierno una regencia, hasta que los hijos del inca fallecido fuesen mayores de edad. De esta manera, quien se convirtió en el segundo inca de Vilcabamba fue Sayri Tupac, hijo de Manco Inca. En 1838 decidió subordinarse a la autoridad del rey de España. Viajó a Lima y hasta recibió encomiendas y honores. De Sayri Tupac, también el hijo mayor de Manco Inca, el que le sucedió una vez que falleció Manco Inca. Estuvo él muy poco tiempo en el gobierno, generalmente estuvo en contacto con los españoles, con el gobierno español, y bueno, finalmente le dieron su encomienda en Yucay, en el Valle Sagrado. Sayri Tupac falleció muy joven, en 1560. En su reemplazo, asumió el gobierno Titu Cusi Yupanqui. Ese inca mantuvo la beligerancia contra los españoles y sembró el pánico entre los mercaderes. Durante 10 años mantuvo esa postura sin ser derrotado por el virrey Diego López de Zúñiga. Lo importante de Titu Cusi Yupanqui es que fue el autor de un escrito enviado al gobernador del Perú, Lope García de Castro, donde narraba detalles de la rebelión de su padre, Manco Inca, y donde defendía su origen noble. Él escribe esta crónica un par de años antes de morir o poco antes de morir, que es básicamente una historia de cómo Manco Inca vivió la rebelión contra los españoles, y lo que tiene esta crónica es el punto de vista de los incas. El punto de vista, en este caso, de los que perdieron este enfrentamiento y que progresivamente, para los años de Manco Inca, ya hacia la década de 1560, el poder de ellos era cada vez menor y, como comento, las instituciones españolas y la presencia española se consolidaba. Es probable que este esfuerzo de Titu Cusi Yupanqui haya sido resultado de un intento por decirle al rey y a las autoridades del virreinato peruano de que él era un legítimo heredero de la monarquía o lo que podía entenderse como una dinastía inca, y que por lo tanto había que entablar negociaciones con él y negociar con él el dominio del territorio, ¿no? Si bien el texto de Titu Cusi es muy importante, puesto que muestra el parecer de los incas rebeldes, hay que tomar en consideración que él no escribe de puño y letra, como Guamán Poma de Ayala, sino que se lo dicta a alguien. Es decir, hay una intermediación. En realidad no es prácticamente una crónica, es un relato que acompaña a un petitorio que Lope García de Castro, cuando llegue a España, le va a entregar al propio rey y al Consejo de Indias. Entonces, es importante porque se considera que es el único documento que hasta ahora conocemos elaborado por un inca. Pero también hay que ser claro señalando que está elaborado por un inca, pero con la colaboración de un sacerdote y con la colaboración que escribe de un mestizo. En 1566, Titu Cusi Yupanqui llegó a firmar con el gobernador López García de Castro la paz, o el Tratado de Acobamba, donde se estipulaban algunos acuerdos, como permitir el ingreso de misioneros españoles a Vilcabamba. Titu Cusi fue bautizado cristiano y falleció en 1571, al parecer víctima de envenenamiento. Fue reemplazado en el trono de Vilcabamba por su hermano, el sacerdote Túpac Amaru. Cuando ocurrió esto, ya gobernaba el Perú el virrey Francisco de Toledo, quien tenía como objetivo acabar con las pretensiones de la sobreviviente nobleza inca y destruir el reducto de Vilcabamba. Para ello, organizó una expedición militar con el pretexto de castigar la muerte de sacerdotes católicos a raíz de la enfermedad de Titu Cusi Yupanqui.
La defensa rebelde fue débil y Túpac Amaru capturado y degollado. Cuando muere, abandona, se pierde Vitcos, Yuragrumi, y los incas se recluyen en la zona de Espíritu Pampa Vilcabamba. Y es ahí donde Túpac Amaru, siendo un joven, casi un adolescente, se hace cargo de la resistencia. Él estuvo menos de un año, que el virrey Toledo ordena el ingreso a la zona de Vilcabamba, a la ciudad de Vilcabamba, y esta es abandonada, quemada, y escapan los líderes, ¿no? Dentro de ellos Túpac Amaru. Claro que tiempo después es capturado, porque él fugaba con una esposa adolescente que estaba embarazada, entonces no podía ingresar a la selva tan fácilmente. Y bueno, es capturado, traído al Cusco y degollado en la Plaza de Armas, ¿no? Túpac Amaru fue capturado y conducido hasta el Cusco, hasta esta plaza, descalzo, encadenado con una cadena de oro. Él se negó a hablar con el virrey de Toledo por considerarlo un yanacona, es decir, un sirviente del rey de España. Fue condenado a muerte por traición a la corona española. Finalmente fue ejecutado aquí. Fue decapitado en septiembre de 1572. Eso sí, el Inca afrontó serenamente su fatal destino. A la ejecución de Túpac Amaru le siguieron las persecuciones de los príncipes incas. Martín, hijo de Túpac Amaru de solo 3 años, fue desterrado del Cusco. Solo quedó como única descendiente del Inca una mujer, que fue antepasado de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, quien también se rebeló y que fue condenado a muerte en esta misma plaza en 1781. La ejecución del último de los incas rebeldes, ordenada por el virrey Toledo, no fue vista con buenos ojos por el rey de España. El inca Garcilaso escribió que cuando Toledo regresó a España, el rey Felipe II le increpó: váyase a su casa, no lo he enviado al Perú para que mate reyes, sino para que sirva a reyes. La ejecución de Túpac Amaru significaba que si se había hecho de manera inconsulta, como aparentemente fue, en realidad no estaba en las instrucciones que se le dieron a Toledo. A Toledo le dieron instrucciones de pacificar, de procurar que salgan los incas de Vilcabamba, que se termine con esa, digamos, con ese refugio de un sector de la élite, porque la otra parte de la élite estaba en Cusco, en convivencia con los españoles, naturalmente. Pero no hay una orden de ejecutar al Inca, y por lo tanto eso no le convenía ni al rey ni al Consejo de Indias, y efectivamente en el juicio de residencia a Toledo se le considera un demérito y se le llama la atención por esa acción, ¿no? Ahora, fue una ejecución, digamos, que marcó mucho tanto a la población nativa en general, sobre todo la del Cusco, a los restos de la élite que quedaban en el Cusco. Con la muerte de Túpac Amaru, culminó una guerra de resistencia que había durado 36 años. Es una historia de heroica resistencia incaica que debemos conocer para no repetir la equivocada idea de que la conquista española concluyó con la captura y muerte de Atahualpa en Cajamarca. Después de la muerte de Túpac Amaru, ocurrida aquí en el Cusco, se empezó a difundir un mito en los Andes y ha entrado el siglo XVII, el mito de Incarri. Incarri, hijo del sol, fundador del Cusco y creador de todas las cosas que existen en el mundo. Incarri fue apresado y decapitado y su cabeza fue enterrada aquí, en esta ciudad. Sin embargo, el mito cuenta que su cabeza sigue viva, mientras su cuerpo se reconstituye debajo de la tierra. Cuando eso ocurra, Incarri volverá a restituir el orden del mundo. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguien
capaz de restituir el orden en este mundo en el que vivimos? Ojalá, ¿no? Nos vemos en la próxima. ¿Qué te pareció el video? A mí me pareció interesantísimo. ¿Cuántos hechos que no conocía? Se narra rápido, pero en realidad pasaron 36 años de resistencia de estos incas rebeldes. ¿Te das cuenta cómo se relacionan los hechos en la historia, verdad? Casi son como eslabones de una cadena. Y aquí va el reto de hoy. Tendrás que responder la siguiente pregunta usando los argumentos que escuchaste en el video. ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de la rebelión de los incas de Vilcabamba? No te olvides de poner todo esto en tu portafolio. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! Aprendo en casa. Hola amigos y amigas de cuarto de secundaria, yo soy Yaremis Rebasa y hoy les traigo un nuevo episodio de Aprendo en Casa, en el que seguiremos conversando sobre los diversos factores que influyen el éxito o fracaso de las acciones que toman los gobiernos cuando hay una crisis nacional. Por ejemplo, ahora que vivimos la pandemia de la COVID-19, hemos visto que por un lado están las políticas sobre estrategias de prevención del contagio y por otro lado están los avances científicos y tecnológicos necesarios para descubrir tratamientos adecuados para la infección. Me llama la atención que muchos usan palabras como de guerra y que hay que vencer y ganarle al coronavirus. Me pregunto, ¿será que una pandemia puede originar una crisis tan fuerte como una guerra? A simple vista, una puede pensar que son cosas distintas, pero lo que es difícil de negar es que ambas tienen consecuencias en nuestra convivencia y en la economía de las familias, por lo que es importante pensar estratégicamente y movilizar recursos de todo tipo para que el menor número de personas sea afectado. Para hablar sobre las estrategias que se implementan en medio de una crisis, hoy seguiremos aprendiendo sobre la guerra con el Ecuador. Porque durante esta guerra, el gobierno peruano incorporó nuevas tecnologías militares, tanto como para la aviación, como en el paracaidismo y en la artillería. A partir de este evento histórico nos preguntamos, ¿cómo influyeron los recursos humanos y económicos en el resultado de la guerra con el Ecuador? Y reflexionamos sobre cómo nuestro país está buscando consolidar su convivencia y economía hoy. Hemos visto, por ejemplo, cómo las familias de distintas regiones se han reincorporado a sus actividades económicas. Veamos entonces el siguiente video de Sucedió en el Perú y sigamos aprendiendo sobre nuestra propia historia. Adelante. El teatro de operaciones es un lugar muy complicado, altas temperaturas, caminos pues intransitables, ¿no? Por las lluvias, por efecto de las lluvias se aniegan, ¿no? Se vuelven lodazales, la vegetación impide pues el desplazamiento de la infantería. El 14 de julio de 1941, el ministro de Guerra le comunicó al general Ureta que, conforme a lo acordado, era hora de lanzar al ataque al agrupamiento norte. Así fue como el conflicto se convirtió en un conflicto armado abierto, tomando parte activa en él las tres Fuerzas Armadas, Aviación, Marina y Ejército, además de las fuerzas policiales. El objetivo era controlar la zona de donde provenían las incursiones al Perú. El agrupamiento norte tenía pues componente terrestre, ¿no? Que eran la primera división ligera, la octava división ligera, y tenía también un componente naval, ¿no? Que tenía dos fragatas, ¿no? La Villar y la Guise, y
submarinos, lanchas torpederas y también un componente aéreo, ¿no? Estas tropas estaban con lo más moderno de la tecnología de esa época, del año 41. El encuentro militar decisivo se libró en Zarumilla el 23 de julio de 1941. Las fuerzas peruanas eran mayoritarias y estaban mejor equipadas que las ecuatorianas. Se trató de una suerte de operación relámpago. El general Ureta fue el artífice de esa ofensiva, que incluía el uso de blindados y de unidades aéreas y navales. La primera división ligera, que actuaba en Tumbes, se dividió en 4 destacamentos. Porque el frente era extenso, era extremadamente extenso, y la zona era de una vegetación densa y de comunicaciones muy pobres, por lo que se tuvo que armar 4 destacamentos que iban a actuar en forma independiente. Es por eso que decimos que la batalla de Zarumilla es el conjunto de acciones aisladas, pero dirigidas, centralizadas, que permitieron la recuperación de nuestra frontera. Cuando las tropas peruanas atacan, gran parte de la tropa era del sur, eran indígenas, ¿no? Muy cetrinos, y atacaban con casco de corcho japonés. Entonces en el Ecuador se pensó que había tropas japonesas atacando el Ecuador, ¿no? Y eso apareció en los periódicos, ¿no? Obviamente se desmintió y la propia embajada japonesa lo desmintió, ¿no? En plena guerra llegó al teatro de operaciones un equipo cinematográfico encabezado por Kurt Hermann. Con el apoyo del Estado Mayor del Ejército Peruano, se dispusieron a grabar varias escenas del conflicto que serían emitidas en un noticiero propagandístico en las salas de cine de nuestro país. Recopilaron tanto material que al final decidieron hacer un documental. Grabaron a los paracaidistas cayendo en Machala, el bombardeo aéreo de Puerto Bolívar, al ejército peruano cruzando el río Zarumilla, en fin, una cantidad de cosas. Un material de un valor incalculable en este siglo. Este valioso material fílmico nos muestra las innovaciones del ejército peruano, desde la participación de paracaidistas para tomar la localidad de Puerto Bolívar de la provincia ecuatoriana de El Oro, hasta el uso de tanques en la ofensiva sobre la zona fronteriza del territorio ecuatoriano. Además de motociclistas, artilleros, caballería, instalación de centrales telefónicas para establecer comunicaciones, trabajos topográficos y también trabajos de ambulancias y recojo de heridos en el campo de operaciones. Sin duda, un extraordinario documento histórico. La campaña de 1941 tiene muchas innovaciones. Es la primera vez que se emplean blindados, ¿no? Como ya indiqué, en América. La primera vez que se emplean unidades blindadas para hacer una operación ofensiva de explotación. Y es la primera vez que también se emplean en América tropas paracaidistas, ¿no? Y llegaron a Puerto Bolívar, tomaron ese objetivo y pudieron hacer una especie de reunión rápida con las fuerzas blindadas que ya venían progresando desde con la intención de conquistar Machala. Estamos en el Óvalo Quiñones y aquí encontramos uno de los muchos monumentos que existen en nuestro país en homenaje al héroe máximo de la Fuerza Aérea, el teniente José Abelardo Quiñones. Este monumento fue inaugurado en el año 1991 conmemorando los 50 años del sacrificio del joven aviador. El
El acto heroico de Quiñones tuvo lugar el 23 de julio de 1941. Él formaba parte de la escuadrilla 41 de caza y a bordo de su avión se dirigió a atacar el puesto militar de Quebrada Seca, un puesto importante de los ecuatorianos. Resulta que llegando allí hizo un descenso para lanzar sus proyectiles, pero su avión fue impactado por la artillería enemiga y entonces comenzó a caerse. Quiñones, lejos de abandonarlo saltando en paracaídas, decidió estrellar su avión contra el puesto militar. Esa acción lo convirtió en el héroe que hoy honramos. El avance peruano tras la victoria de Zarumilla parecía incontenible. Unidades peruanas ocuparon la provincia ecuatoriana de El Oro, haciendo retroceder a las tropas ecuatorianas. El ejército peruano pasa una gran ofensiva en el año 41 y ocupa la provincia del Oro, parte de la provincia de Loja, bloquea la costa de Guayaquil, y las tropas ecuatorianas se vieron desbordadas por el avance rápido del ejército peruano. De esta manera podríamos decir que fue una victoria peruana conseguida en pocos meses. La escuadra peruana actuó desde el primer momento controlando el Guayas. Asimismo, hubo algunos encuentros entre lanchas patrulleras. La victoria militar tuvo el liderazgo del general Eloy Ureta, comandante en jefe del agrupamiento norte. Es la cabeza visible, pero detrás de él existen los miembros de su Estado Mayor que quedaron anónimos para la historia, pero son los que hicieron todo un planeamiento detallado que permitió que no solamente en el aspecto de operaciones, sino en el aspecto logístico y administrativo, todo vaya como correspondía, ¿no? En el Teatro de Operaciones del Norte, el general Ureta; en el Teatro de Operaciones del Nororiente, el general Silva Santisteban. En el conflicto de 1941 destacaron varios personajes militares. Sin duda, uno de ellos fue el general Eloy Ureta. Él fue comandante en jefe del agrupamiento del norte y su actuación fue decisiva para conquistar la victoria. Por ello, el 18 de enero de 1946, el Estado le otorgó el título honorífico de mariscal. Desde entonces, nadie más lo ha recibido. Este conflicto militar culminó en una victoria definitiva de las armas peruanas, que ocupó territorio enemigo no con la intención de quedarse con él, sino con la intención de asegurarse una negociación adecuada y justa que se ciña a los fundamentos históricos que tenía y jurídicos que tenía el Perú para argumentar que sus territorios, tanto de Tumbes, de Jaén y de Maynas, nos pertenecían por derecho. La intervención de los Estados Unidos, Brasil y Argentina detuvo el incontenible avance peruano, impidiendo así que se concreten las planificadas fases sucesivas. Se decretó un cese al fuego, pero a pesar de ello, continuaron los enfrentamientos. Uno de estos se produjo el 11 de septiembre de 1941 en Porotillo, Ecuador, donde efectivos peruanos fueron emboscados. Allí murió el héroe Alipio Ponce, destacado teniente de la Guardia Civil. Ponce había participado valientemente en la batalla de Zarumilla y en las acciones de Carcabón y Huavillos. Tenemos muchísimos héroes, ¿no? El teniente Joile, Astete, el mayor Novoa y una serie de oficiales, Alipio Ponce, del Titán de Carcabón. Este caso particular es para resaltar que no solamente fue intervención de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Guardia Civil tuvo un papel importantísimo, ya que actuó en todas las acciones, permanentemente, en forma conjunta con nuestro ejército y con el apoyo de nuestra aviación y nuestra marina, ¿no?
Los países mediadores, Estados Unidos, Brasil y Argentina, lograron hacer que el 2 de octubre de 1941, Perú y Ecuador suscribieran el Acta de Talara. En virtud de ella, se creaba una zona desmilitarizada entre los ejércitos de ambos países y además, estos se comprometían a abstenerse de realizar operaciones bélicas de toda clase. En el marco de la conferencia para reaccionar como continente frente al ataque de Pearl Harbor, los países mediadores, Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina, facilitaron el 29 de enero de 1942 en Río de Janeiro la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador. Sí, nosotros popularmente conocemos este protocolo como el Protocolo de Río de Janeiro, porque fue firmado en esa ciudad. Y como ya dije, los garantes del protocolo fueron Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina. $15 días después de haberse suscrito el protocolo de Río de Janeiro, el Perú se retiró detrás de la línea acordada en el referido documento y entregó al Ecuador las zonas que ocupaba. Las autoridades civiles ecuatorianas ejercerían jurisdicción en las zonas que habían quedado desocupadas y desmilitarizadas en su territorio hasta que se diera la demarcación final. Cuando se firma el protocolo de Río de Janeiro, el Perú está ocupando la provincia del Oro. Pero, importante, el Perú no esperó a que termine la demarcación para retirarse de la provincia del Oro. Se retiró antes, ¿no? Es un tema un poco polémico, pero quiero subrayarlo con el propósito de destacar la buena fe peruana de retirarse de un territorio ocupado, porque el Perú no quería apoderarse de ningún territorio, simplemente quería garantizar los territorios donde había población peruana. Estados Unidos interviene para actuar como árbitro y propone entonces unas conversaciones de paz que se van a realizar en Río de Janeiro, en la cual se consigue algo así como la delimitación definitiva de la frontera, que respecto del statu quo de 1936 significa una pequeña ganancia para el Perú. No es la pretensión máxima peruana, que era ocupar toda la Amazonía casi hasta las goteras de Quito, pero se logran ganar algunos territorios. El protocolo de Río de Janeiro estableció una frontera definitiva entre Perú y Ecuador, cuya delimitación estaría a cargo de una comisión mixta. Sin embargo, un tramo de 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor nunca pudo ser demarcado ni se colocaron los hitos respectivos. ¿Por qué? Por la dificultad geográfica del terreno. Y también porque desde 1951 Ecuador no se mostraba como muy dispuesto a hacerlo. Ante esta situación, años después, Ecuador volvería a presentar reclamos al Perú y renacerían las tensiones. Las tropas peruanas victoriosas participaron de un desfile en el Estadio Nacional de Lima. Este acontecimiento fue registrado en el documental Alerta en la Frontera, que finalmente no se estrenó en las salas de cine. El motivo fue que el gobierno peruano no quería entorpecer las negociaciones de Río de Janeiro. Ese material salió a la luz hace muy poco, luego de más de 70 años de ocurridos los hechos. La guerra creo que fue importante para el Perú desde varios ángulos. Por un lado, consolidó al gobierno de Prado. Prado, cuando empezó, se le veía como un gobierno relativamente débil porque el Perú venía de una larga dictadura militar, un gobierno sin Congreso, como había sido el de Benavides. El presidente anterior a esa época militar había sido Leguía, que había quedado desacreditado ante la opinión pública por autoritarismo, actos de corrupción, de manera que había cierta desconfianza en un gobierno civil. Por otro lado, reconcilió a las Fuerzas Armadas con el país, que venían pues de esas dos derrotas.
En 1945 fue inaugurado este conjunto escultórico en homenaje a los caídos del 41, que, como les dije al inicio del programa, está en el campo de Marte. Fue obra del artista peruano Artemio Ocaña. Es un monumento con muchísima información. Hay varias figuras, varias esculturas, varias imágenes. Por ejemplo, arriba tenemos 3 imágenes que representan a las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, las mismas que Ecuador pretendía. También hay representaciones de la justicia, de la patria, del derecho y de la confraternidad americana como símbolo de paz entre las naciones. De verdad, les recomiendo que se den una vueltita por el campo de Marte para visitarlo. A pesar de la victoria militar de 1941, el problema fronterizo no se había sellado. En 1960, el gobierno ecuatoriano decretó la inejecutabilidad del Protocolo de Río. La estrategia ecuatoriana consistió en señalar que había un accidente geográfico que no había sido considerado durante las negociaciones del Protocolo Río de Janeiro, que era el río Cenepa. Ellos decían que el río Cenepa creaba 2 divorcios de agua en una zona donde se consideraba que había solamente un divorcio de agua, ¿no? Y que supuestamente eso invalidaba todo el proceso. Es un argumento un poco, digamos, bastante, digamos, poco consistente, y de hecho los garantes del Protocolo de Río de Janeiro en la década del 60 no aceptaron esta posición. Como todos sabemos, las tensiones entre Perú y Ecuador continuaron. Y así se dio el llamado conflicto del Falso Paquilla en 1981 y en 1995 el llamado conflicto del Cenepa. Este último abrió un periodo de conversaciones entre Perú y Ecuador para terminar con los impases demarcatorios. Estos se resolvieron gracias a las opiniones técnico-jurídicas de los países garantes que fueron solicitadas por Perú y Ecuador. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuáles eran los países garantes? Bueno, si no se acuerdan igual, lo repito por si acaso. Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. Finalmente, el 26 de octubre de 1998 se suscribió el Acta de Brasilia, que fue firmada por los presidentes Alberto Fujimori, del Perú, y Yamil Mahuad, del Ecuador. En mayo de 1999 se puso el último hito de la frontera, por fin, cerrando el conflicto que habíamos tenido con Ecuador durante tantos años. Finalmente descubrimos que nos habíamos peleado por un río ciertamente importante, pero Europa ya no era el gran mercado que fue en el siglo XIX. A partir de finales del siglo XX, la cuenca del Pacífico ha pasado a ser la cuenca importante del comercio mundial, o por lo menos tan importante como la europea, ¿no? Tenemos obviamente el mercado de Estados Unidos, pero la China, el Japón, Indonesia, han pasado a ser mercados muy importantes. Pocos pueblos se parecen tanto como el Perú y el Ecuador. De aquí quizás a 100 años, cuando tengamos la prosperidad de la Unión Europea, ¿no? Cuando pensemos realmente en confederarnos, seguramente los primeros vamos a ser peruanos y ecuatorianos, porque somos pueblos casi gemelos. Esa expresión ha sido empleada por más de un diplomático que ha trabajado allá, ¿no? Para comenzar tienen costa, sierra y selva, ¿no? El quechua de Quito es compatible con el quechua del Cusco. Somos 2 pueblos hermanos que hoy día vamos hacia el futuro, mirando el futuro de un desarrollo conjunto, ¿no? Si bien este programa se ha titulado El conflicto de 1941 y desde el inicio hemos resaltado la importante victoria militar que significó para el Perú, no queremos despedirnos sin destacar las relaciones que tenemos hoy con el Ecuador.
Hoy, con el Ecuador, tenemos acuerdos comunes, gabinetes binacionales, y nos relacionamos de una forma que podría servir como modelo para nuestras relaciones con el resto de países limítrofes. Yo, como ustedes, imagino, sueño con un mundo sin guerras, un mundo donde no sea necesario matar a nadie para resolver un conflicto. Difícil, ¿no? Difícil pensar en eso, pero no es imposible. Supongo que tenemos que atender una vez más la educación, porque la educación nos hace más empáticos, más sensibles y, por supuesto, más civilizados. Nos vemos en la próxima. Y estamos de vuelta. ¿Qué les ha parecido toda esta nueva información? Yo, la verdad, no sabía mucho sobre guerras, pero me ha parecido muy interesante saber un poco más acerca de las políticas que implementaron los gobiernos de turno para hacerle frente a una crisis. Por ejemplo, cómo incorporaron tecnología militar y cómo movilizaron hartos recursos humanos. Ahora seguro se están preguntando, pero Yeremis, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Perú de hoy? Pues mucho, porque aunque vivimos en un país que no se encuentra en un conflicto bélico, aún tenemos mucho trabajo pendiente para consolidar una buena convivencia entre peruanos y peruanas. Y es muy importante por eso que los gobiernos sucesivos tomen acción estratégica y movilicen los recursos financieros, humanos y tecnológicos disponibles. Y si pensamos en las circunstancias actuales, movilizar aún más de lo que está disponible y conseguir nuevos recursos, porque la crisis nos exige ir más allá para vencerlas. Y ya casi nos vence el tiempo también. Pero antes de terminar, quisiera dejarles un reto para seguir pensando sobre todo esto en nuestras casas con nuestros familiares. El reto consiste en hacer un ensayo en el que den y fundamenten su punto de vista sobre cómo influyeron los recursos humanos y económicos que el Perú movilizó en la guerra con el Ecuador. Incluyan su reflexión de cómo el Perú está buscando consolidar su convivencia y su economía. Pueden guiarse no solo de lo aprendido hoy, sino también de las notas que tomaron en el episodio anterior. Y no se olviden de guardar su ensayo en su portafolio, ya que es evidencia de su aprendizaje. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!